El grupo de trabajo, dice parte de este informe, considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional. Eso es lo que dice el documento de la ONU. Bueno, está con nosotros el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, jurista de muchísima trayectoria. Doctor, bienvenido a RPP. Jorge, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos de frente al grano con relación a un tema que los peruanos se preguntan qué consecuencias podría traer. Hablo de la demanda o el recurso que ha presentado Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué puede pasar allí? En realidad nada, Jorge. Fíjese, el sistema interamericano es un mecanismo de protección de los derechos humanos, pero es un mecanismo subsidiario y residual. ¿Qué significa eso? Significa que un ciudadano que se considera amenazado o afectado por la violación de alguno de los derechos reconocidos en la Constitución, debe ir a solicitar el cese de la amenaza o la restitución de ese derecho primero al Poder Judicial y finalmente ante el Tribunal Constitucional. Solo al concluir la jurisdicción interna queda, expedita, la vía supranacional. Eso, que no ha sido el caso. No, claro. Incluso él ha presentado una demanda que está en trámite en el Poder Judicial. Lo segundo es que en el ámbito de los derechos fundamentales hay lo que... Pedro Castillo, lo tenemos allí en pantalla. Lo que señala en pocas palabras, es un documento bastante largo. Sí. Este informe considera arbitraria la detención de Pedro Castillo, quien, como sabemos, está cumpliendo prisión en este momento, ha sido acusado de una suerte de autogolpe, aunque hay visiones judiciales distintas según la subjetividad de cada posición. El grupo de trabajo, dice parte de este informe, considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional. Eso es lo que dice el documento de la ONU. Bueno, esa es una declaración jurídica, esto no corresponde a un órgano jurisdiccional, probablemente haya de hecho hay un sesgo ideológico. No ha habido detención arbitraria por una cosa muy concreta. Luego de haber emitido esta proclama de carácter golpista, en la que disponía el cierre del Congreso. Pero el 7 de diciembre. Claro, la captura, el cierre del Tribunal Constitucional, la detención de la fiscal de la Nación, etcétera, etcétera, sí, etcétera, claro. ¿No es cierto? Y ante el fracaso de este hecho, y ya en su intento de huir para obtener refugio en la Embajada de México, es detenido en la comisión flagrante de un delito. O sea, eso está previsto en nuestra Constitución. La detención se produce, en instantes después de la comisión de este acto de instigación a la rebelión, ¿no? Lo segundo es que este hecho ha sido investigado, procesado y resuelto por el Poder Judicial, que es el órgano a quien el Estado peruano le ha encargado la dirimencia de este tipo de conflictos. Y la conclusión a la que ha llegado el Poder Judicial en una instancia que no ha concluido, en un proceso que no ha concluido, es que ha habido un delito y en consecuencia incluso le ha aplicado ya una pena, que el afectado ha presentado un recurso impugnatorio. En estos momentos él está bajo la presunción de inocencia y tendrá que esperar los resultados de la segunda instancia, ¿no? Y a nivel internacional, doctor García Toma, ¿qué efectos tiene este informe de la ONU? Mire, yo he estado allí y conozco bastante. Por favor. Lo que sucede allí, hay una serie de pronunciamientos. En puridad, les soy sincero, los únicos pronunciamientos que son importantes son los del Consejo de Seguridad. Todos los demás pronunciamientos obviamente tienen que ver con la capacidad, de algunos estados o de algunas organizaciones no gubernamentales de poder conseguir, dictámenes o opiniones favorables, que por supuesto tienen un valor y un peso, ¿no es cierto? Un
peso de carácter político, pues no podemos negar la importancia de la ONU. Pero es básicamente este juego, ¿no es cierto?, en que distintos intereses estatales y de organismos no gubernamentales se dan en ese marco. Pero las más importantes son las del Consejo de Seguridad y obviamente las de la Asamblea. Todas las demás obviamente están sujetas a discusión, a debate, a polémica, ¿no? Sin embargo, la defensa legal del expresidente Pedro Castillo ha señalado que, obviamente aprovechando esta coyuntura, el documento que ha emitido la ONU, van a pedir la inmediata libertad de Pedro Castillo. ¿Cómo debería reaccionar el organismo judicial? En primer lugar, el proceso está en curso. Ajá. Tendrán que esperar, ¿no es cierto?, el pronunciamiento en segunda instancia para saber si el Poder Judicial confirma, revoca, ¿no es cierto? Para que quede claro, no porque lo diga la ONU, mañana el expresidente Castillo va a estar en libertad. No, para nada. Para que quede claro. Claro. Finalmente, la orden de libertad, si esta se da, emanará de una autoridad judicial, claro, que obviamente no tomará en cuenta este hecho porque es una consideración política. El Poder Judicial se va a pronunciar en función a los hechos que conocen y que están dentro del expediente, ¿no? Ese punto es interesante. Entonces, estamos hablando aquí de una determinación de la ONU que tiene un carácter político, pero no necesariamente es de obligatorio cumplimiento para un organismo judicial. Mire, le voy a poner otro caso. Por favor. Año a año, y cuando he estado allí yo he acompañado, incluso recibí una felicitación, la postura argentina de la recuperación de las Islas Malvinas, que los ingleses denominan Islas Falkland. Todos los años se aprueba esa moción. Pero es una postura política, ¿no es cierto? A Inglaterra no se le mueve una ceja. Sí, claro, ¿no? Claro. No quiere decir que porque la ONU lo diga, Gran Bretaña va a devolver. En realidad lo ha dicho un subgrupo, Sí, claro. Esto no es un acuerdo de la Asamblea General, claro, ¿cierto? Claro. Muy interesante, doctor García Toma. Claro, y para seguir hablando del tema Castillo, no podemos dejar de lado que desde que inició su gestión el presidente José María Balcázar lo ha acompañado esta probabilidad, el indulto, la gracia presidencial. ¿Puede hacerlo o no? Yo creo que el señor Balcázar ha sido bastante irresponsable. En primer lugar, porque al parecer él obtiene el asentimiento de una serie de bancadas para alcanzar la sucesión presidencial, como consecuencia de la institución del señor Gerí, haciendo el ofrecimiento de ese indulto. Pero ese es un hecho que no fue conocido, que no fue público, que no fue notorio, que no fue patente. Es decir, fue, digamos, por debajo de la mesa. Un mal comienzo para una decisión tan trascendente. Lo segundo, que han habido 7 solicitudes, y lo cierto y lo real es que el propio Poder Ejecutivo que conduce el señor Balcázar la ha rechazado. Y la ha rechazado porque ninguno de esas 7 solicitudes reúnen los requisitos que la Constitución y la ley de la materia señala. Incluso hubo un momento en que trató de taquito de pasarle el tema al Parlamento hablando de la necesidad de una amnistía. Sí. Y entonces ya no solamente habló... Lo dijo públicamente. Sí, ¿no? Ya no solamente habló de Castillo, habló de Bexy Chávez, y otro dijo, bueno, y hablemos de Bermejo, y hablemos de Goyo Santos. Generalizó y puso varios nombres. Pero eso finalmente el Parlamento no cogió el palito y ahí quedó. Y ahora ha entrado en una duda jangletiana, porque ha dicho que está analizando las consideraciones políticas, las consideraciones jurídicas, ya no las políticas, sino las jurídicas. Bueno, pero este tema ya tiene pues varios meses, ¿no? Sí. El tema está bastante claro. El ministro de Justicia, el doctor Jiménez, se lo ha explicado en repetidas oportunidades y ha señalado que habida cuenta de que en su caso no se dan las condiciones ni para el indulto común, ni para el indulto humanitario, ni para el derecho de gracia, ni para la conmutación de penas, él no va a firmar ninguna resolución. Y si no hay ninguna resolución que esté refrendada por el ministro, por más que la firme Balcázar, que estoy seguro que no lo va a hacer, pero si lo firmara no tendría ningún valor ni efecto legal. Entonces lo primero que tendría que hacer sería sacar al señor Jiménez
Y en ese momento yo creo que el país se le viene encima, por lo menos una buena parte, ¿no? Sí, claro, estamos a 20 días de que culmine también su gestión, ¿no? Bueno, mire, claro. Estos dos últimos cambios han sido bastante... ha puesto a dos congresistas muy cercanos a él. Primero, en algunos casos por razones bochornosas, ¿no? El tema de la falsificación, etcétera. Pero lo segundo es, no es más fácil que el viceministro, que ya conoce el sector, sí, claro, por 20 días se quede allí. ¿Qué puede hacer el señor Flavio o que le Cruz encargue ese despacho a otro ministro, porque, digamos, un ministro puede recibir por encargo otro sector por un plazo de 30 días. Entonces, si que son 20, le puede encargar a otro ministro para que administrativamente colabore en el proceso de transferencia, porque eso ya es lo que queda, es el proceso de transferencia, ¿no? Para que quede claro, entonces, doctor García Toma, por más que el presidente José María Balcázar insista, firme el documento, si no tiene la aprobación de su ministro de Justicia, no va. Claro, fíjese, ningún acto que el presidente realice tiene valor jurídico si es que no lleva el refrendamiento del ministro. ¿Y por qué el ministro no va a firmar? No va a firmarlo no porque no le da la gana, no porque no le gusta el señor Castillo. No va a firmar por una razón muy sencilla, porque se hace responsable político, administrativo, penal, ¿no es cierto? Y civilmente por las consecuencias de ese acto. En consecuencia, el acto de refrendamiento es un acto de intracontrol, un control hacia las decisiones del presidente cuando estas son inconstitucionales o ilegales. La última pregunta, le ruego una respuesta de 30 segundos. Y con relación al caso del expresidente Alejandro Toledo, que según su abogado se encuentra en un estado de salud bastante grave, ¿puede proceder una gracia presidencial? El presidente Toledo a la fecha ha presentado una medida diferente, que es una solicitud por la cual se le otorgue el beneficio de la ejecución de la pena de la que él está sufriendo por una condena, en condiciones más favorables, más humanitarias. Hay una ley que establece que aquella persona mayor de 80 años, y en su caso con serios problemas médicos, por razones de humanidad, de respeto a la dignidad de la persona, cumple su pena. No es que se anule no es que se suprima el cumplimiento de la pena, la va a cumplir, pero la puede hacer en su casa. Incluso le pueden colocar un grillete si es que consideran que, ¿no? Lo otro es el indulto humanitario, pero para que antes que el presidente se pronuncie, la defensa del señor Toledo tendrá que acreditar que se dan las condiciones de una enfermedad grave, irreversible, incurable. Eso solamente lo pueden determinar los médicos.